¿Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios? De Guillermo Maldonado. Capítulo 9. Principios, conceptos y revelaciones para fluir en lo sobrenatural. Sin lugar a dudas, este es uno de los capítulos más trascendentes de este libro. Aquí comparto conceptos, principios y revelaciones que he aprendido a lo largo de 20 años de experiencia en la administración del poder sobrenatural de Dios sobre miles de personas. Este es el resultado de ver a Dios hacer toda clase de sanidades, liberaciones, transformaciones, salvaciones, milagros, maravillas y señales. Comparto además revelaciones que en el transcurso del tiempo he aprendido de algunos hombres y mujeres que también ejercitan ese poder. Deseo que entiendan los fundamentos, conceptos y principios que lo llevarán a anhelar más, hasta que su pasión lo lleve a experimentar el poder sobrenatural de Dios en su vida. ¿Cuáles son los principios, conceptos y revelaciones para fluir en lo sobrenatural? 1. Mantener una vida de oración personal que sea continua. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Jesucristo estaba orando junto a sus discípulos, pero solo uno, Pedro, le pidió que les enseñara a orar. En aquel tiempo, esto es lo mismo que sucede hoy en día. A los creyentes les costaba entender la importancia de la oración, tanto en la vida personal como en la corporativa como iglesia. Pedro pidió esto porque entendió que los milagros, las sanidades y las grandes obras que el Maestro hacía procedían de su vida de oración. Es oportuno decir que la vida de oración continua, constante y perseverante de Jesús era el motor principal detrás de todos los milagros y maravillas que hacía. Además, estaba directamente conectada con el poder y la autoridad para sanar, liberar y expulsar demonios. Jesús aplicaba un principio magistral: oraba sin cesar, es decir, pasaba varias horas en comunión íntima con el Padre, de manera que cuando tenía que orar por un enfermo, devolverle la vista a un ciego o resucitar a un muerto, solo le tomaba unos pocos segundos. Pasa horas con Dios y minutos con los hombres. ¿Qué producía la vida de oración de Jesús? Abría los cielos, hacía que el poder de Dios estuviera presente para sanar, escogía a sus discípulos. La oración lo llevaba de poder para sanar a las multitudes y liberarlas de demonios. Jesús no oraba frente a la gente para que se produjera una sanidad, simplemente declaraba la palabra, pues en la intimidad con el Padre ya había ganado la batalla y tenía la sanidad en sus manos. Hacía que el poder de Dios se impregnara en su cuerpo y su ropa, y que la gente fuera sanada con solo tocarlo. Producía la autoridad y la unción para que los discípulos sanaran a los enfermos. Ellos lo llevaban el mensaje del reino bajo su propia unción, sino que caminaban bajo la unción que producía la vida de oración de Jesús. De la misma forma, muchos en nuestros días se mueven bajo la unción que genera otra persona con su vida de oración, alguien que puede estar en autoridad sobre ellos. Así, hasta un creyente recién convertido puede hacer milagros. Les reveló a los discípulos quién realmente era Jesús. Despertó en sus discípulos un gran deseo de orar como él. Esto lo reporta el libro de Hechos, que nos muestra que ellos no tomaban decisión alguna, sin antes orar y tomar el consejo del Espíritu Santo. Les enseñó a los discípulos la necesidad y el poder de persistir en la oración. Produjo celo por la casa de Dios. Guardó a Pedro para que no le faltara fe en medio de la prueba. Llevó a Jesús a pelear y ganar la batalla contra la muerte. Gracias a su vida de oración, obtuvo la resurrección aún antes de ir a la cruz. La vida de oración de Jesús y su comunión íntima con el Padre producían una atmósfera sobrenatural para desatar milagros y expulsar demonios, donde quiera que él iba. Puedo afirmar que todos los hombres de Dios que caminan en lo sobrenatural viven de rodillas. Esta clave de éxito en el ministerio de Jesús en la tierra es la misma que aplicó en mi vida a diario. Sé lo que es estar en la presencia de Dios por horas, ante los servicios, estudiando su palabra, alabando, adorando y esperando en Dios.
En ese tiempo, delante de su presencia, el Espíritu de Dios me da instrucciones acerca de lo que quiere hacer con su pueblo en los servicios y me muestra el rumbo por donde quiere llevar a la iglesia. Siempre escribo sus instrucciones, cuando quiere sanar ciertos tipos de enfermedades, cuando quiere bautizar con el Espíritu Santo o cuando me da palabras proféticas específicas. Un claro ejemplo de lo que estoy diciendo es el siguiente testimonio. Un día estaba predicando en una de nuestras iglesias hijas, en la pequeña Habana, un área cercana del centro de Miami. Ellos habían estado buscando un edificio para la iglesia por muchos años. Este es un sector bastante difícil para encontrar construcciones que sirvan a ese propósito. Sin embargo, Dios me dio una palabra profética. Dijo que antes de 6 meses les concedería su propio edificio. Pocos meses después, esa palabra se confirmó. Lo que no habían encontrado en años, Dios lo proveyó en pocos meses. ¿A qué se debe eso? Al tiempo que paso en la presencia de Dios y escudriñando su palabra. Ese tiempo de intimidad con Dios produce profecías, sanidades, milagros y todos los frutos que usted ve en mi ministerio. 2. Saber que la oración e intercesión corporal son tan importantes como las individuales. Una atmósfera producida por la adoración, la oración y la intercesión de una iglesia o comunidad desata la presencia de Dios para hacer milagros y sanidades. Dios me ha dado la bendición de que mi esposa tenga un fuerte llamado a la oración y a la intercesión. Es más, creo que es una de las personas con mayor llamado que conozco en esa área. Durante 14 años ha desarrollado el ministerio de la intercesión en la iglesia. Se levanta a las 3 de la madrugada y ora hasta las 7 de la mañana, todos los días. Así ha logrado reunir un ejército de intercesores que la acompañan sin desmayar. Esta ha sido la clave para crear y desatar una atmósfera sobrenatural en nuestro ministerio. Los apóstoles y profetas que nos visitan siempre me comentan que la atmósfera de nuestra iglesia está saturada de la presencia de Dios y que cualquier cosa puede suceder durante la administración. Si es un profeta, le es más fácil entrar en la presencia de Dios y desatar la palabra profética para la iglesia, para mi vida o para el liderazgo. Si es un apóstol, cuando trae una revelación ocurren señales, milagros y sanidades. La razón de esto es que la atmósfera está edificada por la oración e intercesión continuas de mi esposa y todo el equipo de intercesión que Dios le ha dado. Yo mismo puedo dar testimonio de eso. Es normal que cuando estoy predicando la presencia de Dios se manifieste, que los ciegos abran los ojos, los sordos oigan, los paralíticos se levanten, el cáncer desaparezca y ocurra todo tipo de milagros. Creo que esta es la clave para caminar en lo sobrenatural y en la atmósfera de milagros. Cuando voy a otros países puedo sentir el respaldo de la oración y la intercesión de mi esposa sobre mi vida y sobre el equipo que me acompaña. Donde quiera que vamos, llevamos la atmósfera de la casa. Por eso se desata tanto poder sobrenatural en las naciones. Hoy por hoy tenemos intercesores y músicos, orando, adorando y alabando a Dios, junto al pueblo, las 24 horas, todos los días. Esto edifica el trono de Dios para que ocurran manifestaciones sobrenaturales que muestran su gloria y su poder. 3. Tener la revelación y la sabiduría de Dios. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el mundo espiritual debemos aprender a funcionar con los canales de acceso espirituales, porque los canales naturales no funcionan allí. ¿A qué se refiere Pablo al decir que necesitamos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios? Se refiere a que el espíritu de sabiduría y revelación nos enseña cómo obrar en lo sobrenatural. Muchos milagros se quedan en la eternidad porque mientras no exista un cómo, no se pueden manifestar. ¿Cuántas cosas Dios les ha pedido y usted no las ha hecho porque conoce cómo hacerlas? Si no conoce el principio, es imposible que tenga acceso a lo sobrenatural, con el sentido común o la lógica. Para actuar necesita fe y conocimiento revelado del Espíritu Santo. La revelación nos da acceso al ámbito espiritual. Si Dios no se le revela, no tendrá acceso a aquello que la Biblia describe como cosas que ojo no vio, ni oído oyó. 1 Corintios 2:9. No solo se trata de confesar, esforzarse o creer. Mientras no llegue la revelación, no tendremos acceso. Sin revelación no hay acceso a la manifestación. Y si no tenemos acceso a ella es porque tampoco tenemos fe para poseerla.
La gente pone como excusa que esto no funciona. Claro que no funciona, ni funcionará, para quien no ha recibido el conocimiento para activarlo porque no tiene acceso. Por ende, no tiene derecho a recibirlo o a que se le manifieste. Muchos de los avivamientos de este país y del mundo se apagaron porque no hubo revelación continua de lo que vendría más adelante. La falta de revelación del porvenir nos estanca. Después de un tiempo, solo quedan servicios de mantenimiento. Ya no sucede nada nuevo. Esto ha sucedido en todos los avivamientos porque se detuvo la revelación del Espíritu Santo. Cuando usted recibe una impartición sin revelación, esta no pertenece en su espíritu. ¿Cómo opera el espíritu de sabiduría? La mayor parte de los cristianos creen milagros. Entonces, ¿por qué no saben operarlos? La razón es que no tienen la revelación que, acompañada del espíritu de sabiduría, nos da los principios. Muchas personas actúan basadas en información, por eso no conocen cómo tomarlas, pero quienes sí saben cómo manifiestan las señales del poder de Dios. Un ejemplo es el Dr. Oral Roberts, a quien conocí y visité varias veces en su casa durante el ocaso de su vida. Este hombre llegó a imponer sus manos sobre más de 1 millón de personas. Compartió conmigo una de sus principales revelaciones. Me dijo que antes de ministrar se encerraba en su cuarto a orar y buscar el rostro de Dios. No salía de allí hasta que sentía su poder en la mano derecha. Entonces sabía que estaba listo para que los enfermos fueran sanados. Según ese principio, su mano había sido ungida para sanar a los enfermos. Ese era el cómo que Dios le había enseñado. No significa que siempre tiene que ser el mismo método para todos, sino que hay un cómo para usted y Dios se lo dará. Donde no hay revelación o conocimiento revelado, no hay impartición ni propagación de fe. En cada revelación que usted recibe, Dios trabaja algo nuevo. Por eso es profético que la gente quiera aprender cómo. Hoy en día no hay tantos principios del ámbito espiritual, porque no hay revelación ni espíritu de sabiduría. En cambio, el mundo sí tiene sus principios. Ellos saben cómo manejar dentro de su esfera. Recolectan información, hacen experimentos, usan el ensayo y el error. Desarrollan conceptos e información, que luego traspasan de generación en generación, a través de carreras universitarias, cursos y prácticas. Ningún líder puede llevarlo a donde él mismo no ha ido, ni tampoco más allá de su conocimiento. La revelación es el requisito para la manifestación, así como el oír es el requisito de la fe. Vea Romanos 10:17. Usted no puede moverse en una dimensión de fe presente, sin una revelación presente. Por eso es que si todavía no le ha sido revelado, no lo toque. Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Usted no puede tener fe para algo que no sabe cómo hacer. Mi experiencia sobre la revelación. Durante los años que llevo ministrando, he notado que Dios no se puede manifestar en un ministerio más allá de la revelación o conocimiento que éste tenga. Hace algún tiempo enseñé en nuestra iglesia una serie acerca de conocer a Dios como nuestro proveedor. Entonces el Señor se manifestó como proveedor, y muchas deudas fueron canceladas de modo sobrenatural. Dios proveyó trabajo a la gente. Surgieron nuevos negocios, numerosas transacciones se cerraron con éxito. Los jóvenes recibieron becas. Los casos en la corte se resolvieron a favor del pueblo de Dios y muchos otros milagros financieros ocurrieron. Cada vez que llevo conocimiento revelado acerca del poder de Dios, Él se manifiesta haciendo milagros. Cuando enseño conocimiento revelado de Dios en algún área específica, Él se manifiesta en esa área. De allí nace la importancia de enseñar todo el consejo de Dios. Entonces, si no tenemos mucha revelación de Dios, su manifestación será escasa. En cualquier área que queramos, primero debemos traer revelación. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas con el Espíritu. Efesios 3:5. Apóstoles y profetas traen revelación. Sin ellos, la iglesia se verá limitada a moverse solo con doctrina básica. Todo lo que la iglesia sabe ahora es lo que el ministerio del pastor, del evangelista y del maestro han enseñado, lo cual se limita a las doctrinas fundamentales del cristianismo. Estas no hallan revelación apostólica para él ahora. ¿Qué es la revelación apostólica? Es lo que va a la vanguardia,
que declara lo que el Padre está diciendo y haciendo ahora, lo que causa que el cielo desate lo que Dios ha autorizado para la tierra. Cuando el Espíritu Santo revela algo a través de los apóstoles y profetas, el cielo ya no puede detener. En conclusión, para movernos en el poder sobrenatural de Dios necesitamos revelación fresca y continua, oír, ver y percibir en el Espíritu. Además, saber qué, cómo y cuándo actuar. Los milagros no suceden por suceder, tenemos que aprender a obrarlos. Por ejemplo, he estado en servicios donde la presencia de Dios no está, no siento su poder, pero eso no significa que nada pasará. Ahí debo actuar en lo que Dios ya me mandó a hacer y en lo que Él ya hizo. Por tanto, comienzo a orar por las personas, a declarar las obras de Jesús en la cruz y los milagros suceden. Esto es activar la fe, caminar en fe y bajo la unción. Debemos saber cómo ejercer nuestra fe. ¿Quiere usted también empezar a caminar en fe para ser usado en milagros? Tome en cuenta el siguiente testimonio y camine bajo esa unción. En una ocasión me encontré en Los Ángeles, California, ministrando en una cruzada de sanidad y milagros. Entre los muchos y grandiosos milagros que ocurrieron allí, recuerdo el caso de un muchacho que tenía una enfermedad degenerativa y sumamente dolorosa, que afectaba al sistema óseo, atrofia las extremidades e impide el crecimiento. Cada vez que el joven intenta caminar, era un proceso doloroso, porque tenía los pies torcidos. Esa noche, mientras declaraba la palabra, adorábamos y hacía lo que Dios me mandó a hacer, su gloria se manifestó de forma poderosa sobre el joven y lo sanó. Enderezó sus pies. El joven comenzó a caminar e incluso a correr sin problema alguno. El rostro de alegría que tenía jamás se me olvidará. Dios lo sanó. 4. Dar gracias, alabanza y adoración a Dios. Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Otro principio esencial para fluir en lo sobrenatural es la alabanza, que es la traducción del hebreo Tehilá, que significa cántico nuevo del Espíritu del Señor, dado a nuestro espíritu. Es un himno de alegría que alaba los poderosos hechos de Dios. La otra palabra, habitas, es la traducción del hebreo Yashab, que significa morar, residir, establecerse, sentarse en un trono, tener una habitación para vivir permanentemente. Cuando leemos esto nos damos cuenta de que Dios no quiere venir por una visitación, sino que quiere venir a quedarse, a morar perpetuamente y gobernar en medio de un pueblo que se regocija por sus victorias. Pero esto debe ser provocado por acción de gracias, alabanza y adoración. Solo cuando hemos edificado un trono con esos tres principios, Dios se manifiesta. Una buena cantidad de creyentes piensa que orar es llevarle una lista de peticiones a Dios para que la conteste. Sin embargo, la verdad es que no hay acceso a Dios sin llegar en acción de gracias, sin alabarlo ni adorarlo. Esta es una condición básica para entrar a su presencia y recibir respuestas a nuestras oraciones. Cada una de estas tres involucra una manera de acercarse a Dios y nos relaciona con Él en aspectos diferentes. En la acción de gracias reconocemos la bondad de Dios. Por medio de la alabanza reconocemos su grandeza y sus obras. Y por medio de la adoración reconocemos su santidad y gloria. ¿Qué es acción de gracias? Salmos 10:4. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La palabra de Dios nos enseña que debemos dar gracias siempre, en todo y por todo, y que nuestras peticiones deben ir acompañadas de acción de gracias. Hay quienes tratan de tener acceso a Dios usando vías diferentes, por eso es imposible. La gratitud a Dios es clave para desatar el poder sobrenatural, porque edifica el trono para que Dios haga una habitación. ¿Qué es alabanza? Alabanza es la proclamación y declaración de los hechos poderosos de Dios expresados con júbilo, excitación, sonido, música y distintas posturas del cuerpo, como aplaudir, dar gritos y danzar. Alabar es exaltar a Dios en una celebración brillante, luminosa, delirante, escandalosa, extravagante, con sonidos clamorosos, hasta el punto de hacer el ridículo. Es estar dispuesto a lucir como quien ha perdido la cabeza o que no está en sus sentidos.
como aquellos que han bebido mucho y han perdido la mente temporalmente. Como vemos, la definición de alabanza nada tiene que ver con la forma mecánica y monótona que encontramos en algunas iglesias, que no tienen la vida ni el gozo de Dios. Bíblicamente, la alabanza es una celebración que rompe la materia y penetra el ambiente hostil. Si queremos experimentar una adoración profunda, necesitamos una alabanza vibrante. Solo así veremos la gloria de Dios manifestada.